Amigos de Círculo Magenta, este día estamos aquí con ustedes. Rodrigo Carvajal, José Ramón, director editorial de Código Magenta. Bernard Montru, editor en Código Magenta. Y bueno, pues, perdón, pero la saga del fiscal Alejandro Gertz Manero con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, más la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues sigue dando mucho de qué hablar. Y yo en lo personal siento que el asunto se está escalando. Cuando todo el mundo piensa que esto ya después de la carta o de la aparición de las revelaciones de Julio Scherer se va a bajar, yo pienso que hay que esperar un coletazo de un fiscal que en este momento, como bien decimos aquí en el tema de hoy, se siente todopoderoso. Y bueno, se siente todopoderoso en la medida en que no se le pongan acotaciones a su poder. Pero Rodrigo, creo que traemos ya en puerta la próxima resolución que se tenga que dar el día 28 de marzo en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué nos dices de esto? A ver, primero hay que empezar por decir por qué decimos que es un fiscal todopoderoso y un fiscal sin contrapesos. A ver, vayamos al primer episodio de la filtración de las grabaciones, donde admite el propio fiscal Alejandro Gertz Manero que presionó por interpósita persona de Víctor Olea y de otro abogado a los ministros de la Corte en relación al caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Ahí ya hay una primera admisión de abuso de poder que no tuvo respuesta ni del presidente ni del Senado, que es quien se encargaría de sancionar este tipo de conductas. Y número dos, con el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, donde ya se pronuncia por otorgar un amparo lis y llano a favor de Alejandra Cuevas, que significaría su liberación inmediata. Y no solo eso, se admitiría ya que desde la Fiscalía General de la República, cuando Gertz Manero llegó a esa titularidad, a ese poder, digamos que empezó a avanzar el caso porque hubo una fabricación legal. ¿Qué pasó? A ver, estuvo más de 500 días en la cárcel Alejandra Cuevas bajo una figura que los fiscales inventaron. Y fue Alejandro Gertz Manero en complicidad con su principal operador en sus asuntos privados, que ahora es su principal operador en la fiscalía, que es Juan Ramos López, pero también los fiscales de la Ciudad de México, que es donde está Ernestina Godoy, muy cercana a Claudia Sheinbaum. Digamos que prácticamente no existe independencia en esa oficina. Y aquí la pregunta es, ¿por qué ni el presidente López Obrador y por qué el Senado no han sancionado este abuso de poder tan flagrante del fiscal? Es decir, estamos ante un poder sin límites que ni siquiera el mismo presidente lo podría parar. Para mí, sobre todo, si descartamos, que no son descartables, por supuesto, las revelaciones de las grabaciones, donde se habla abiertamente de abuso de poder, manipulación de la justicia, petición a subalternos que cobran en la Procuraduría para que operen en favor de su causa personal, etcétera. La parte que a mí me sigue sin entender por qué no se actúa con ella es cuando Julio Scherer revela con testigo presencial, que es Jorge Carrasco, director de proceso, la forma en que el fiscal le pide a Julio Scherer que le ayude a que no salgan los amparos en contra de su familia política. O sea, Ramón, tenemos 3 instancias donde el fiscal general autónomo, que es decir, el funcionario de más alto perfil en todo el Estado mexicano encargado de la aplicación de la ley, está violando la ley que se supone flagrantemente que se supone que tiene que proteger. Y el papel del presidente de la República, que sería el personaje con el poder y con las habilidades para poder mediar este conflicto entre su antiguo asesor jurídico y el actual fiscal, se decide mantenerse al margen. Él lo dijo explícitamente antier o ayer. Yo no voy a comentar al respecto. Y aquí hay 2 hipótesis de por qué no quiere interceder el presidente. Una, pues es bastante obvia, ¿no? Es un tema que no le beneficia políticamente. Ya sabemos que los temas de rencillas entre sus propios allegados son temas que decide mantener a un lado. Lo tenemos el ejemplo cuando pasaban o siguen sucediendo cosas al interior de Morena. Y lo repite con el tema del fiscal y el ex asesor jurídico. Y la otra es, ya lo hemos mencionado en esta misma mesa de análisis, ¿qué sabe el fiscal Gertz Manero o qué información tiene o qué relación tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador que el presidente
no toma acción en este caso? Yo he insistido muchas veces que la única forma de entender por qué un agente como el presidente Andrés Manuel López Obrador no tome el toro por los cuernos es por exceso de prudencia frente a lo que él teme que tenga el fiscal. Y si eso es cierto, como altamente probable que pueda serlo, estamos ante un serio peligro en el Estado mexicano. Así es. Porque en ese caso el presidente ya quedaría sometido, por la razón que sea, a los caprichos y designios de un fiscal independiente. Y que es un poder transaccional, además. Además, un fiscal independiente que, pues, para todo fin práctico, como ya lo dije yo el otro día en uno de los videos que publicamos por aquí, pues ya mudamos la presidencia de la República o la jefatura del Estado mexicano de Palacio Nacional a Paseo de la Reforma. Pero ¿cómo interpretas, Rodrigo, tú el asunto de la declaración días después de Ricardo Monreal, que trae cierta jiribilla? A ver, platícanos. A ver, lo que dice Ricardo Monreal son básicamente dos cosas. Cuidado con el fiscal Alejandro Gertz Manero porque se le dio demasiado poder. Claro. Y si queremos que la 4T llegue a buen puerto, no hay que moverle a los intereses del fiscal. Y esto se convierte en un problema porque la agenda de la Fiscalía General de la República, en un país donde hay crímenes de lesa humanidad del crimen organizado y donde hay además una corrupción rampante, la única agenda es la agenda personal de Alejandro Gertz Manero. Entonces, estamos sujetos a lo que quiera hacer el fiscal si no reacciona el presidente y si no reacciona el Senado. Nunca me ha tocado a mí ver que una autoridad, aunque sea de la primera línea, como es el caso de un fiscal o un procurador o un fiscal, ponga en jaque no a una instancia o a uno de los poderes, sino a los tres poderes. A todo el Estado, Ramón. A ver, hay versiones periodísticas de que se iniciaron expedientes contra un hijo del presidente, claro, contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, contra el exconsejero jurídico Julio Scherer, contra los allegados al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y contra 2 o 3 ministros de la Corte. Es decir, quiere tener cooptado a todo el Estado mexicano con expedientes, reales o no, porque en el caso que más le importa a él, que es el de Alejandra Cuevas, el de su familia política, ya quedó acreditado prácticamente por un ministro de la Corte, que fue un abuso de poder y una fabricación legal. Así es. Entonces, tenemos hoy a un fiscal que pone en jaque al poder legislativo, en este caso al Senado de la República. Que lo vimos patente en esa reunión a puerta cerrada en los Coordinación Política. Que no dieron a ningún medio de comunicación autorización estar ahí presentes para saber qué trataron, qué dijeron. Solo vimos las selfies. Los selfies de sonrisas, de congraciamiento y empatía. 2. Bueno, un comentario sobre esa reunión. Algo de lo que sí se abordó fue el espionaje contra Alejandro Gertz Manero, donde dice Alejandro Gertz Manero, a mí se me espió desde adentro del Estado mexicano. Está bien. Y el tema es, no se necesita tener a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República para que esa investigación también llegue a buen puerto. Es decir, se puede remover perfectamente a Alejandro Gertz Manero y que un fiscal especial verdaderamente autónomo investigue esa situación que también es grave. Claro. Entonces tenemos, pone contra la pared al Poder Legislativo, es decir, al Senado. Pone contra la pared a la Suprema Corte, que la reta con lo que está pasando y que esperemos que el 28 pase lo que propone exactamente el ministro ponente. A ver, Ramón. Y tercero, pone en jaque al presidente, entonces, porque es el Poder Ejecutivo. Es decir, por donde se le vea, el señor está sentando sus reales. Y si sienta sus reales de esa manera, es porque tiene algo suficientemente fuerte para poner a todos contra la pared, que va, creo yo, más allá de las simples investigaciones. Y debe ser una cosa tan grande, que nadie, ni el presidente, se atreve a poner en la línea el Estado de Derecho. Yo tengo una pregunta. ¿Y hasta cuándo se terminaría el mandato de Gertz Manero? Que son 8 años, si no mal no entiendo. Hasta 2028. 2028. O sea, imagínate. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar este lunes? Porque si los ministros de la Suprema Corte mantienen el mismo criterio que ya expresaron la semana pasada, podría ser una votación de 11-0 contra Gertz Manero. Imagínate esa derrota legal
y que no tenga consecuencias. Así es. Si eso ocurre, yo creo que estaríamos si eso, como comenta, lo digo, es 11-0 o 8-3 o lo que sea, y no hay una consecuencia legal de la situación, ni el Senado ni el presidente reaccionan a eso, estaremos ya claudicando y entregándole las llaves del país a una persona que, ya lo vimos claramente, tiene sus asuntos personales, tiene su forma, como decía Julio Scherer, la traición vive en él. Así es. Y es un hombre soberbio, megalómano. Es decir, que la justicia del país y que el país entero, con sus principales actores, estén en manos de este personaje, pues va a ser... Ramón, y ya tenemos un espejo en el cual mirar ese tipo de situaciones. Veamos lo que sucede en el estado de Guanajuato, donde el fiscal Samarripa ha pasado por un gobernador tras otro, y varios presidentes. Y el poder, detrás del poder, sigue siendo el fiscal Samarripa. Así es. Por encima del poder ejecutivo. Así es. Ahí tenemos un espejo de lo que puede pasar. Guanajuato está como está en materia de seguridad. Así es. Porque los acuerdos del fiscal Samarripa con quien quiera que sea para que opere en Guanajuato, quien quiera que guste. Así es. Entonces, yo creo, ¿verdad? ¿Alguna cosa que agregar? No. Yo creo que vamos a tener próximamente noticias importantes y va a ser, la fecha de caducidad es el 28 de marzo. Y a partir de ahí, bueno, pues, ojalá que sea lo que sea y sea como fuere, se establezca si en este país hay o no Estado de Derecho y si todo el catálogo de ilícitos admitidos en voz propia en las grabaciones por el propio fiscal y ahora también reveladas por Julio Scherer Ibarra, de la mano de Jorge Carrasco, director de proceso, donde habló esa frase lapidaria: usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo. Esa frase esa amenaza es la misma que es para Ricardo Monreal y el Senado. No es para Scherer, es para Ricardo Monreal y el Senado, para el presidente de la República y para quien quiera que se le ponga en medio al fiscal. Te lo digo, Julio, para que lo entiendas, Andrés. Para que lo entiendas, Andrés, Monreal, Saldívar y compañía.